el gobierno nacional presentó el presupuesto 2025, lo hizo además en un evento, en un hecho muy particular, que fue que quien fue a presentar el presupuesto al Congreso de la Nación un día domingo fue el presidente mismo, el presidente Javier Milei. Creo que no había pasado antes, porque en general eso lo hacía el ministro de Economía. Más que una presentación técnica, fue un discurso político. Dijo incluso algunas imprecisiones. Por ejemplo, habló de un ajuste necesario en las provincias de 60.000 millones de dólares más. No. Y después al día siguiente tuvo que salir Caputo y decir, no, en realidad son 20.000. No, hasta Expert. Igual es un montón. Expert también salió diciendo, tipo, no, bueno, lo que quiso decir es más o menos 20.000 millones. Pero ¿cómo es lo que vos sos el traductor del presidente? No entiendo, no tenía escrito ahí. Sí. Así que para tratar de empezar a desmenuzar un poco el presupuesto, tratar de entender un poquito, estamos en la columna de Economía ahora y la saludamos a Silvina Romano. Silvina, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, Sil. Todo bien. Bueno, buenísimo. Bien. Sil, bueno, no se presentó hace mucho, así que son poquitos días, pero ¿qué es lo que pudiste ver hasta ahora o qué te parece interesante como para ir presentando en el día de hoy? Bueno, primero, como decías vos, digamos, el presupuesto tiene supuestos, ¿no? Que presenta lo que imagina el gobierno que va a pasar en 2025. Como interesante o algo a destacar, que por lo que venimos hablando de lo que es el resultado 2024, yo creo muy difícil de alcanzar y que de eso va a depender el cumplimiento de todo el presupuesto 2025 así presentado, es el crecimiento de la economía de un 5% para el 2025, considerando que este año estamos proyectando una caída del 3-4%, y qué situación se tiene que dar para que el año que viene efectivamente haya un crecimiento del 5%. Sí. Entonces, primera cuestión, un supuesto de un crecimiento que no lo pongo en tela de juicio en relación a lo que está pasando este año. Después se sigue con la línea que viene sosteniendo Presidencia y Ministerio de Economía de déficit cero y blindaje fiscal con el peso emocional que tiene la palabra blindaje, ¿no? Sí. Pero quiere decir que se va a tratar de sostener fuertemente esta idea de déficit cero y para explicar un poco también qué significa el superávit primario. Quiere decir que lo que le ingresa al gobierno menos los gastos principales es el déficit primario. Sí. En teoría, eso va a dar un superávit, es decir, un resultado positivo de 1.5%. Y con eso se van a pagar los servicios de la deuda. Lo que nos habla de el fuerte intento de sostener este déficit cero como problema fiscal de nuestro país, ¿no? Si vos sostenés un déficit cero, podés crecer un 5%, sin mirar el resto de los componentes o qué está pasando en otras cuestiones. Eso como elementos, me parece, generales de los supuestos que se están planteando. Otro caso es el de la inflación que se proyecta para el año que viene, es 18%. Esto está hablando de una inflación mensual por abajo del 4%, claro, que vamos a ver, y como veníamos hablando la semana pasada, si eso es factible o no, o como se está hablando muchos colegas analistas de inflación, de que se estancó en 4.5%. Entonces, yo creo que lo que queda o los resultados que tengamos de indicadores de septiembre-octubre nos va a dar una referencia de si esto realmente puede llegar a pasar o no. Silvina, yo leí algo por ahí, pero no lo pude redondear bien como para saber si efectivamente era así, que de acá a diciembre el gobierno está proyectando que el año va a cerrar con una inflación que implicaría que incluso de acá a diciembre baje a 1,5 puntos la inflación. A 1,5 puntos quiere decir mensual, ¿no? Mensual, claro. Que es lo que más o menos están proyectando el año que viene. Sí, no creo que eso sea, que 1.5 acumulado, seguro que no hay chance, porque de hecho ya se está proyectando la inflación mayorista en 2%, que bajó un poquito, pero sigue siendo un número más alto, y eso te va a dar en la minorista más alto. Claro. Entonces, pero bueno, son las proyecciones que hace el gobierno, ¿no? Están en el presupuesto y es lo que espera que pase entre este trimestre que queda y el año que viene, el dólar oficial a 1.207. Sí. Con estos ajustes semanales que se están haciendo en el tipo de cambio. O sea, déjame que estoy pensando. Sí, pero digo, respecto del dólar, entonces, el gobierno no prevé
o no ve necesario una devaluación. No una devaluación como la que arrancó en el momento que arrancó el gobierno, pero estas mini devaluaciones o ajustes en el tipo de cambio oficial te van a llevar a un 1.207, con los supuestos impositivos de la eliminación del impuesto país. Lo que te hace pensar es que sí está detrás de esto la eliminación del tipo de cambio desdoblado. Claro. Pero yo te refuerzo lo de no con una devaluación, porque más de un economista y más de un sector productivo lo que ha planteado, sobre todo... Lo están pidiendo. Claro, están pidiendo una devaluación. ¿Sí? De hecho, están diciendo que el propio Fondo Monetario Internacional pide una devaluación, porque si no, si le dan más guita al gobierno, vamos a suponer 10.000 millones de dólares más, se van a terminar gastando esos 10.000 millones en tratar de sostener un tipo de cambio que parece que es ficticio. Ya lo vivimos también. Claro. Sí, eso es uno de los grandes problemas. Y ahí no me quiero salir del presupuesto, pero sí permitime algo que venimos comentando, que para el gobierno y para los economistas del gobierno, la inflación es un fenómeno monetario, ¿no? Que nosotros que vengo diciendo yo no, los grandes economistas, ¿no? De que no es unicausal, no es solo un efecto monetario. Vos tenés un montón de elementos en la economía, y una economía como la de Argentina, que te hace tener un proceso inflacionario. Si fuese, como dice el presidente y su equipo económico, de que la inflación es monetaria, con emisión cero, como está pasando, y que genera una gran restricción en la economía, tendríamos que tener una inflación de menos de un dígito, 0,5, 0,7. Ahí lo que estamos viendo es que estos supuestos de que la inflación es un fenómeno 100% monetario no se está cumpliendo, porque vos no estás teniendo emisión y se te está frenando la caída de la inflación, con un ajuste de la economía real muy fuerte. Muy fuerte, con los números en caída de consumo, de empleo, lo que venimos contando. ¿No? Ahora, Silvina, si están proyectando un crecimiento de 5 puntos y están proyectando una baja en la inflación, un dólar a 1.200, o sea, da la sensación que para que eso ocurra tendríamos que tener un país que esté produciendo, que esté generando exportaciones, inversiones, y que también exporte, ¿no? Ahora ya sabemos que lo que nos pasa a nosotros es que, y a muchos otros países, no solamente en Argentina, que es que para poder producir y exportar, también estás obligado a importar, porque vos no producís todas las piezas de un componente que luego exportás. Entonces ahí están en una encerrona, me parece también. Yo creo que sí, se la están jugando al blanqueo de capitales y al ingreso de inversiones con el RIGI. Porque si no, eso de dónde surge este 5%, es difícil verlo con la situación actual, sin que pase nada en el mercado externo, ¿no? Claro. Y ahí, para nuestra provincia, algunas cositas, que después lo abrimos, si querés, en las próximas semanas. Se proyecta un incremento de partidas para Tierra del Fuego del 29,6%. ¿Cómo, perdón? Que es un incremento de partidas para Tierra del Fuego del 29,6%, según los números del presupuesto, que es un incremento comparado con el número que va a cerrar 2024, pero está por debajo de lo que es la inflación proyectada de este año, el año que viene, y está por abajo de lo que van a recibir otras provincias. Así que en las negociaciones y en lo que sea la ronda de conversaciones en las cámaras del presupuesto hay que prestar atención a qué pasa con estos números. Ahora, que va a acompañar... digo, si ellos proyectan una inflación del 18 y está previsto transferencias por 29, ¿dijiste? Sí, 29, un incremento del 29%. Sí, no hay también ahí como una, digamos, algo una diferenciación particular, digo, porque si la inflación va a ser del 18, ¿por qué van a girar 30 puntos en recursos? ¿No tendría que ir de la mano? 30 puntos en comparado con el gasto proyectado para 2024, ¿eh? O sea, va a haber un incremento, pero vos pensás que en 2024 en términos reales perdiste mucho más comparado con el 2022. Pero vos lo ves, pero vos lo ves como un gobierno preocupado por recuperar lo que se perdió. No, por eso te digo, no es un número interesante, y menos si comparás con otras provincias. Lo que tenemos que ir analizando es por qué a otras provincias este incremento va a ser más alto. Siendo que en términos generales la partida para jubilación y educación cae, dentro del gasto social lo único que aumenta son las asignaciones sociales, que como comentamos en la columna la semana pasada o la anterior,
es una de las cartas que juega el gobierno para que no haya estallido en los grupos más vulnerables, y el gasto en seguridad aumenta. Entonces ahí también vemos las prioridades, ¿no? Wow. Qué qué panorama. Es un panorama. Sí, Pero sí. sí, o sea, Sí. a todo esto, o sea, dentro lo pudiste leer en profundidad, entonces Estoy haciendo un análisis de contenido, que no llegué porque, como decía Es Gonzalo, largo. salió el domingo, pero para que veamos cuáles son los nudos críticos en el discurso, cuáles son las palabras principales, qué tipo de definiciones se utilizan. Espero para el miércoles que viene tenerlo, como me parece que es mucho material. Yo tengo que si lo haces te lo van a llamar de otras tristemente radios. interesante. Claro, tristemente interesante. Sí. Es así. Sí. Bueno, y ahí, otra cosita, sí, para dale, Tierra dale. del Fuego calcularon costo fiscal en el discurso, la nota de elevación, costo fiscal del 2023 del 0,27% del PBI, o sea, menos de medio punto. Pero fíjate que para 2024 proyectan 0,15%, o sea, una caída importante que tiene que ver con la caída en la actividad general, ¿no? Claro, claro. En este presupuesto lo que te iba a consultar es, ¿no está remarcado el costo, la inversión o el no cobro del régimen de promoción? No, eso No. no aparece. Eso que, Eso ¿cómo no era? aparece. ¿Cómo Está era? proyectado Sí. 0,11% para el 2025, la 19,640 como costo fiscal. 0,11. Sí, del producto, Claro. del PBI. O sea, el 0,1 para decirlo más. Sí, 0,1. Y Es un número bajo, pero también venimos con caída de actividad, ¿no? claro, claro. Y déjame decir que Sí. hay muchos supuestos muy forzados, ¿no? Entonces hay que ir viendo cada uno y cómo se justifica cada uno de estos números que yo estoy diciendo en el proyecto. Sí, o sea, ¿cómo se justifica una inflación del 18 y pico, un crecimiento del 5, un el dólar a crecimiento del 1.200? 5. Sí. Pero bueno, debo confesar que el domingo no escuché el discurso. Dije, no me quiero poner de mal humor ni enojarme, lo voy a ver el lunes. Igual No dijo nada. Sí, claro. Miré La Era de Hielo 3 Bien. el domingo a la noche. Me frizando parece muy todo. O sea, te faltó ver Frozen después y dijiste, bueno, ya Y está. más o menos dije, no. Che, bueno, así como quienes fueron resumiendo un poco, yo creo que nadie lo llegó a leer todo, porque están todos ahí como sacando pequeños titulares. Bueno, suspenden el financiamiento específico gracias a la delegación de facultades. Esta ley base, por ejemplo, a la educación, ciencia y formación técnica también, así como toda una leída superficial. Pero bueno, que es como si sacan a toda la nación, acá nos cae, por supuesto, más aún. Sí. Entonces ahí Ahora, sí. también este es el proyecto. Pensá que de 2024 no tuvimos presupuesto, ¿no? Reconducido, Claro, con reconducido. facultades, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahora me parece que se va a poner en juego todo el armamento político y venimos viendo negociaciones raras o cuestionables, como comentamos la semana pasada en las cámaras, a ver qué pasa con todo esto, qué pasa con el bloque radical, qué pasa con la oposición. Bueno, realmente puede ser que se apruebe modificado, puede ser que haya modificaciones sustanciales o que no se apruebe y se reconduzca al reconducido. Son Claro. todos escenarios posibles, ¿no? ¿Qué pasa cuando es así, cuando se reconduce? Y ahí es más hay que discrecional ver, el uso sí, de las sí, es más partidas. me parece que es más discrecional todo. Entonces te voy a pedir que te pongas en situación, Silvina, de ser Hacemos un role-playing. un role-playing, de ser diputada nacional. Habla la licenciada Silvina Romano. Diputada nacional por Tierra del Fuego. Sí, yo presento una contrapropuesta. O sea, me parece peligroso aprobar esto y me parece peligroso el reconducido del reconducido. Ok, pero... Hay que ver bien qué pasa sí. en esa situación después de que tengas reconducido en la discusión siguiente. O sea, esa la averiguo para la semana que viene. Bien, o sea que el primer paso en términos parlamentarios que uno podría esperar o tratar de esperanzarse es que los bloques que no pertenecen al oficialismo le hagan modificaciones al proyecto o presenten un proyecto alternativo que logre los votos y que no sea vetado. Sí, eso mismo. Me parece que el tema de jubilación, educación, son los temas como más sensibles y que moviliza mucho a la sociedad, más allá de lo que discutíamos antes, quién participa, quién no sé qué. Me parece que son temas que están en agenda y hay que ver qué va a pasar con todo esto.
cómo negocian las provincias este aumento del 30%, el 70%, cómo entran en juego ahí los gobernadores con diputados y senadores. Claro. Hay muchas opciones para que esto se acuerde o no se acuerde. Aquí en Tierra del Fuego, me permito yo hacer este análisis, el gobernador de la provincia no conduce a ninguno de los parlamentarios nacionales que tiene Tierra del Fuego, pero haciendo un supuesto de que sí, en algún caso, en alguna banca, hay que decir que la promesa de la base naval integrada está en el presupuesto. Con endeudamiento igual, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí. Pero esa es una obra que nosotros, los fueguinos, estamos esperando hace muchos años. Sí. Ahí sí, con el componente endeudamiento, ¿qué pasa con esto del déficit primario o el superávit primario que decíamos hoy, la capacidad de repago, la visión de los organismos internacionales, si te financian, no te financian, como que hay mucha incertidumbre, me parece, todavía. Lo primero que podemos decir es estas cosas, qué supuestos, qué cambia y cómo varían algunos elementos. Claro. Bueno, lo seguiremos seguramente la semana que viene. Dale. cuando Espero tener el contenido para poder tirar algunos tips de qué se dice, cómo se dice y por qué, ¿no? Y de a poco siempre se va desmenuzando todo, así que de a poco lo iremos seguramente pudiendo comprender un poco más, ver cómo afecta a nivel macro, quiere decir, del país en general y también qué implicancias tiene para Tierra del Fuego, ¿no? Ni hablar. Gracias, Sí. Silvina. Bueno, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Nos Chao, vemos. hasta luego. Silvina Hasta luego. Romano, nuestra licenciada en Economía, aquí en la columna justamente de Economía. Bueno, un poco tirando algunos datos o algunos análisis sobre todo sobre los supuestos, ¿no? Que me parece lo más destacable Por ahí para está tener en cuenta. Mucha cifra que uno no ve que vaya a ser posible conseguir eso para el año que viene. Tal cual, eso por un lado. Y después mucha cifra que por ahí para muchos mortales nos cuesta verlo en mesa o en dónde impacta, ¿entendés? Entonces es como, bueno, no por nada, ahora en un rato hablamos ahora con el secretario de Comercio, pero es necesario también ver cómo va a impactar, porque viste que el otro día hablábamos de esto de cómo impactan las cosas después de un tiempo. Esto igual todavía no está concretado por lo que decía Silvina tampoco, este presupuesto. Y me había olvidado que el 2024 no tuvo presupuesto. O sea que estamos trabajando sobre la nada. Estamos haciendo unos malabares rarísimos. Claro. Pero el tema es, ¿dónde lo vemos? Tiro una que es doméstica, más allá de los servicios en general. Y espero que podamos hablar con Ferreira mañana. El Procrear se duplicó la cuota mensual. Ok. Lo que pagan de Procrear las familias se duplicó desde el mes pasado. Porque eso está atado a una tasa, no es como el Procrear original. No. Entonces, me parece que es el RIPTE más no sé qué cosa, inflación, RIPTE y el índice de la construcción. El índice de la construcción. Entonces vos decís, bueno, todos lo tienen claro. Se le va a ir al humo al hipotecario. Claro. Bueno, pero está bien. Pero esas cosas hay que tenerlas claras. Fenómeno, pero el doble. Carolina. Pero el doble. Pero no, yo entiendo y eso es un drama, como lo es de los créditos UVA. Y como lo es el gas. Bueno, pero y uno puede, y siempre la discusión termina en, bueno, estamos hablando de la gente que necesita una vivienda. Bueno, está bien. No, ni siquiera eso. Sí. Si vos entrás en un préstamo, porque es un préstamo, es un crédito, que dice, mirá, las condiciones de aumento de la cuota son índice de la construcción, una ecuación entre el índice de la construcción, el RIPTE y la inflación. No sé cómo es, pero una fórmula. Son las tres variables que vos tenés que tener en cuenta. Bueno, si esas variables se disparan, bueno, pasa lo que pasa. Con el UVA pasó eso. Pero esas variables se disparan porque también hay un descontrol. Por eso hay una política económica. No es que también, me quejo de, el doble. Bueno, entonces el doble, pero me quejo el doble porque es como, ¿y por qué se llegó a eso? Evidentemente, no estás entendiendo que todo va a ir repercutiendo. Comparto con vos lo que hago la salvedad sobre la salvedad que haces vos, que es mucha gente eso no lo sabe. Mucha gente no sabe cómo opera la fórmula de la cuota. Bueno, ahí yo eso no lo disculpo. No, obviamente. Porque vos decís, bueno, vos tenés que saber cómo funciona la fórmula de un plan de ahorro que pagás a 84 cuotas. La fácil es el que se levantó con la boleta de gas en la mano y dice,
Y bueno, viejo, Bueno, aprendí a leer pará. tu boleta de gas. No, qué sé yo. claro, y aparte anda enterándote que se están anunciando estos Claro. cambios y no votes mal. Claro. Después vos me decís, che, yo entiendo la ecuación, pero el sistema o las decisiones políticas que se han tomado hasta ahora han hecho que... Repercute. Bueno, ese análisis es más que Y bueno, bueno. y sí, es así. Entonces, por eso es como... Ese es el ajuste también. Sí, claro. Y es como, listo, es como voy con un caballo, me pongo acá 2 orejeras, voy para adelante y si se va muriendo en el camino no pasa nada. Bueno, guarda un poquito. O sea, guarda porque en algún momento te la vas a pegar. Claro. Me parece que eso pasa. Y esto es medio atropellado. Me parece que se lee así, atropelladamente. Claro. Bueno. Bueno,